Bueno, inicialmente entonces voy a revisar en la asistencia, pues en el momento está un poco fácil de tomar. Esperemos que a medida que vayan ingresando, pues podamos ir actualizando la asistencia. Esperemos que entren más compañeros. Regálenme un segundo, por favor, verifico sus apellidos. Aquí. Listo. Tenemos en línea entonces a Laura Milena Castillo Vega y a María Liley Ruiz Quiñones. Listo. Bueno, de resto no tuvimos asistencia. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar una temática bien importante, digamos todo lo que tiene que ver con entender los cambios que presentan los alimentos a través de la alteración de los microorganismos, y vamos a conocer que los microorganismos no necesariamente se tienen que catalogar como lo más malo del mundo. También los microorganismos son usados a modo beneficioso. Entonces vamos a conocer un poquito de todas esas cosas. Vamos a ver unos videos mucho más específicos de ETAs. Es un video muy bueno que encontré, no necesariamente es de Colombia, pero da una explicación muy amplia de todos los espacios en los que se deben, digamos, como tener precauciones. Y además vamos a revisar una especie de noticias y cosas especiales que han pasado en Colombia acerca de la temática del día. Entonces, sin más, vamos a empezar con la presentación de la primera diapositiva. Listo, vamos a hacer por aquí el compartir la pantalla. Les recuerdo que el día de anoche les llegó de pronto a su correo la información de que se activaron, digamos, actividades correspondientes al día de hoy. Listo, entonces la prueba 3, la prueba 4, y dentro de la actividad 4 también tenemos, dentro de las actividades de la sesión 4, además de prueba, tendremos un documentico que debemos realizar con unos conceptos que están ahí especificados. Si quieren, al finalizar la sesión, revisamos y les muestro cuáles son las actividades programadas para el día. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ingresar, vamos a ver la presentación de la primera sesión. Por aquí veo que llegó otro compañero, voy a actualizar la asistencia. Regálenme un segundo, por favor. El señor Edgar Edison, ¿cierto? Edgar Edison García. Perfecto. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar un inicio a la tercera sesión, que está enfocada principalmente a la contaminación microbiana y a las ETAs como tal. Ayer vimos una pequeña introducción de ETAs. Un momento, por favor. Cuando usted llega, siempre se me huye. Ayer vimos una pequeña introducción de las ETAs, probablemente hoy estaremos pues repasando un poco, pero vamos a ver ampliación de los microorganismos como tal, vamos a ver casos específicos de Colombia y veremos, repito, un videito muy chévere acerca de todo lo que tiene que ver las ETAs. No está enfocado en Colombia, está enfocado de hecho en Estados Unidos, pero es súper claro con respecto a todas las características que se tienen en cuenta en los procesos, digamos, de control y de manejo de las enfermedades de transmisión por alimentos, ¿no? Transmitidas por alimentos. Bueno, entonces para hacer un recorderis, tenemos que las enfermedades transmitidas por alimentos básicamente son contaminaciones
que se les da a los alimentos de diferente índole, ¿cierto? Ya sea bacteriana, química o física. Ayer revisamos que todas ellas pueden ser posibles en cualquier momento de la producción. Entonces, tenemos que las bacterianas, miremos por acá un segundo, son aquellas que nos pueden generar en el producto de forma natural, digamos como una especie de descomposición o alteración del alimento. Es algo que no se puede de alguna manera prever porque por su madurez o por sus condiciones de almacenamiento, pues siempre serán productos que tienden a dañarse de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces la contaminación alimentaria se define como presencia de cualquier anormalidad en el alimento que vaya a comprometer la calidad para el consumo humano. La autora de esta, por ejemplo, de estas diapositivas, lo que hace es abordar el desarrollo de las toxinfecciones, es decir, de todas las toxinas que puedan generar infecciones o intoxicaciones a partir de alimentos, y la característica principal de ellas, la prevención y el tratamiento como tal. Entonces, ahí podemos ver en las imágenes algo que muy normalmente podemos observar en nuestro hogar cuando tenemos alimentos almacenados por demasiado tiempo, quizás más rápido que tarde cuando el almacenamiento no es el adecuado. Entonces, dentro de la contaminación bacteriana, pues nosotros le hablamos más bacteriana porque, digamos, es el microorganismo que más afecta los alimentos, las bacterias. Sin embargo, realmente la contaminación debe llamarse contaminación microbiológica alimentaria porque puede ser tanto bacterias como virus, como parásitos, como hongos. Entonces, habitualmente cuando se habla de contaminación alimentaria, nos referimos a cualquiera de las tres formas, química, física y biológica, que ayer lo vimos y sé que quedó súper claro, pero para hacer como un recorderis, química puede ser cualquier contacto directo o indirecto con productos, por ejemplo, como aseo, plaguicidas, jabón, perfumes incluso, eh, eh, bueno, específicamente esos son los que se dan en los espacios de cocina. La física, pues ya sí puede ser todo lo que pueda estar alrededor, ya sean utensilios pequeñitos, partes de piezas, tornillos, latas, láminas, uñas, eh, pelo, etcétera. Todo lo que hemos visto en este día ayer y parte pues de hoy. Y que ustedes por experiencia ya sabrán que muchas de esas cosas pueden pasar en los procesamientos. Y la biológica, hoy vamos a hacer un énfasis especial en biológico porque vamos a hablar de los microorganismos desde el punto bueno y desde el punto malo. Es decir, desde el punto malo, como nos dañan los alimentos por forma natural, y desde el punto bueno, la forma en que se hace uso de esta para poder producir otros alimentos de interés, digamos, industrial, ¿cierto? Y de interés, pues, personal también. Los microorganismos habitualmente se encuentran en todo lado, ¿cierto? Entonces lo tenemos en el intestino de las personas, en las vías respiratorias, en las superficies que no están aseadas, en aguas contaminadas. Por eso es muy común escuchar tantas enfermedades transmitidas por alimentos o el cólera, que es una de las más conocidas en la costa, por aguas que no son debidamente tratadas o que por sus condiciones climáticas tienden a ser, digamos, como emposadas o almacenadas de manera inadecuada por mucho tiempo, y pues allí obviamente los microorganismos se multiplican mucho más fácil y más rápido que en otros sectores. Encontramos microorganismos específicamente en zonas que no están muy limpias o en recipientes de basuras o en la acumulación de residuos como tal. Cuando hay presencia, digamos, de roedores, inmediatamente se activan microorganismos en las superficies y en los espacios que, si no son, digamos, desinfectados y limpiados adecuadamente, pueden generar multiplicación en cuestión de minutos de millones de microorganismos que pueden afectar, ¿cierto? Es importante saber que donde más se propagan los alimentos es cuando tenemos ciertas condiciones que favorecen su crecimiento. Ahorita lo vamos a ver. Algunas de ellas son las temperaturas, algunas de ellas son, por ejemplo,
si el alimento es ácido o no, si el alimento de alguna manera está bajo condiciones, digamos, de conservación adecuadas, incluso humedad, ¿cierto? Entonces es por eso que se manejan, digamos, requisitos indispensables diferentes dependiendo de la región. Hay lugares como por ejemplo Bogotá, que es frío por naturaleza, que los alimentos tienden de pronto a conservarse algunos más tiempo que en ciudades que son de mucho calor, y otros que tienden a dañarse muy rápidamente porque la humedad aumenta a comparación de otros sectores. Entonces, todo depende. ¿Cuáles son esos factores que favorecen la contaminación en los microorganismos? ¿Qué quiere decir? Regálame un segundo, por favor. Muy bien. Y la escuchan, mami. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Vida, hijo de madre, hombre, ¿por qué será tan complicado? Bueno, qué pena, disculpen. ¿Qué factores favorecen la contaminación? Pues varios de ellos son el tipo de alimento como tal, ¿cierto? Entonces, cuando un alimento, como lo mencionamos ayer, tiene bastante contenido de agua por naturaleza, como vemos en las imágenes, los cárnicos y los lácteos, estos tienden a tener, digamos, como más exposición y mucho más, digamos, capacidad de dañarse por su condición natural. Es por eso que incluso en los cursos de manipulación de alimentos, cuando son dirigidos a empresas cárnicas como tal, procesadoras de carnes, embutidoras, cuando son dirigidas a queseras, a empresas que se dedican específicamente a una cantidad de productos o a un tipo de productos específicos, la capacitación se debe enfocar en especificidades de ellos, normatividades diferentes. Para las carnes hay unos decretos distintos, para los lácteos hay otras resoluciones diferentes que exigen con mayor cuidado, a diferencia, digamos, por ejemplo, de los restaurantes, que en este caso estamos haciendo una capacitación de mínima 12 horas que incluye generalidades, especialmente manipulación de alimentos en general. Si tuviéramos que hacer la capacitación en otro aspecto, por decir, a un frigorífico, a un lugar donde produzcan chorizos o donde empaquen carne, donde hagan directamente las carnes embutidas, la capacitación deberá ampliarse con respecto a ciertos componentes, pruebas que se deben hacer a las leches, a las carnes, son unos protocolos mucho más rígidos y específicos a ese tipo de productos. Entonces, es para que tengamos presente que cuando trabajamos en nuestro restaurante o en las cadenas de restaurantes donde estamos laborando, si tenemos contacto con productos cárnicos o productos lácteos, debemos ser mucho más cuidadosos con el proceso de transformación, evitar las contaminaciones y preferiblemente que la conservación sea de las mejores o de las que más cuidado tengan, ¿sí? Es uno de los factores más fáciles de contaminación. Ayer les mencionaba que la temperatura, pues es fundamental conocerla, tener un control de esta, porque la temperatura es definitivamente uno de los factores cruciales para que los microorganismos se multipliquen más fácilmente. Entonces resulta que les voy a contar. Ayer hablaba de que hay una zona de peligro que le llamamos así, temperatura de zona de peligro, y que va desde los 5 grados de temperatura a los 60. ¿Qué quiere decir eso? Es la temperatura ideal para los microorganismos, donde mejor se siente, donde más fácil se pueden multiplicar, y por eso nosotros tenemos que tener nuestras materias primas siempre almacenadas o en refrigeración o en congelación, que implica estar por debajo de los 5 grados, o cuando estamos en cocción tenerlo por encima de los 60. Si Secretaría de Salud llegara a hacerles visita en un punto donde ustedes transforman alimentos, ejemplo, en uno de los puntos de un centro comercial, lo que les va a revisar es que si ustedes por cualquier razón están asando carnes, antes de que hagan los pedidos, por ejemplo, ¿cómo hacen para mantener esas carnes por encima de 60 grados? Ejemplo, hay empresas, eh, sobre todo pues norteamericanas, que manejan unos volúmenes muy grandes de producción de carnes para hamburguesería,
y tienen, digamos, como dentro de sus protocolos de producción, tener muchas carnes ya asadas sin que se deshidrate, digamos, como sus jugos, por unos equipos que mantienen. Entonces, habitualmente hacen la cocción de las carnes y luego las meten en una especie de hornos con humedad para que la carne mantenga jugosa. Pero esas carnes siempre deben estar por encima de 60 grados. Incluso allá, no sé cómo le llamarán a los establecimientos que revisan las condiciones de seguridad alimentaria y de higiene y de controles, digamos, normativos, pero sí hacen lo mismo, tienen que revisar que las temperaturas de esos productos estén por encima de los 60. Aquí habitualmente el secretario de salud o la persona auditora que va por parte de Secretaría de Salud o Sanidad lleva consigo un termómetro con el que hace una medición de los productos que están en cocción, hace una medición de los productos que están en refrigeración y congelación para asegurarse que la temperatura sea la ideal. ¿Y cuál es la ideal? Pues la que ya les mencioné, por encima de 60 si son cocciones o por debajo de 5 si están en conservación de alimentos. Resulta que tenemos microorganismos que además de eso son felices en diferentes rangos de temperaturas. Así como, mejor dicho, esta teoría la tumba esta clase. Hay veces que escuchamos de nuestros familiares que dicen, métale candela, que la candela acaba con todo. Y resulta que no, hay microorganismos que se multiplican mucho más fácil cuando la temperatura es alta. Entonces, están acostumbrados a tener una temperatura alta, se les llama termófilos, es decir, que tienen afinidad, la palabra filos es afinidad con las temperaturas altas. Entonces, los termófilos son habitualmente microorganismos que cuando están en temperaturas altas se multiplican muchísimo más rápido. Y tenemos otros microorganismos que se multiplican cuando las temperaturas son bajas, psicrófilos se llaman. Entonces, esa es la razón por la que en muchos productos incluso se les hace un cambio de temperatura brusco para evitar que la conservación, o más bien para evitar que la contaminación se dé. ¿Cuáles son esos? La leche, por ejemplo. ¿Han escuchado ustedes el proceso de pasteurización? ¿Alguno? ¿No? Bueno, resulta que la pasteurización, para hacer aquí un paréntesis, es algo que se hace a muchos productos, no solo a las leches, ¿cierto? Entonces, es un proceso que va o consiste en subir la temperatura rápidamente por encima de 80 grados y volverla a bajar rápidamente a los 3 o 5 grados centígrados. ¿Eso qué hace? Que exista un choque de temperatura y de alguna manera se haga un relevo de microorganismos, es decir, que eliminemos parcialmente de ese producto los microorganismos que puedan venir felices en la temperatura que estaba la leche. Entonces, por eso, en productos como la carne y los lácteos y las frutas, incluso cuando se hacen por medio de mermeladas, se llevan a procesos similares como pasteurización o esterilización. Por ejemplo, las mermeladas, los frasquitos que compramos, habitualmente vienen tapados, se hace un proceso y después de tapados se meten en unos equipos o de forma artesanal en unas ollas con agua caliente ya tapados y se pone a hervir por 20 minutos para que esa esterilización termine como de matar los microorganismos que pudieron haber tenido acceso a la mermelada mientras se empacaba, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, son procesos que se hacen muy fuertes de temperatura porque sabemos que esos microorganismos encuentran una comodidad muy alta en los procesos donde se intervienen temperaturas medianas, donde el empaque puede haber sido a temperatura de 30 a 40 grados. Entonces, como es una zona de peligro, ahí es donde se hace mucho énfasis en eso. Otra característica, bueno, estamos aquí hablando de los diferentes rangos de temperaturas, que ya se los mencioné más o menos. En teoría, los microorganismos por encima de los 80 grados centígrados mueren. Esa es la razón por la que la pasteurización de la leche, por ejemplo, se hace por encima de 80 grados y se baja
al menos a 5 o menos grados de temperatura, ese choque. Dentro de los 65 y los 80 crecen lentamente porque no se desaparecen del todo. Dentro de los 5 y los 65 grados, que es la zona de peligro, crecen muy rápidamente. Dentro de 0 y 5 grados crecen lentamente y bajo 18 grados no crecen. ¿Por qué no crecen bajo 18 grados? Porque resulta que los microorganismos, como ayer les mencioné, crecen es debido a la disponibilidad de agua. Cuando el producto está congelado, pues el agua quedó congelada y los microorganismos no pueden absorber esa agua para poder, digamos, materializarse y reproducirse. Por eso, cuando hacemos descongelación y volvemos a congelar y descongelamos y volvemos a congelar el mismo producto, lo que estamos haciendo es activar los microorganismos muchas veces hasta que el producto al final tiende a estar ultra contaminado a pesar de venir de congelación, como en algunos casos pasa. Ejemplo, compran una gran cantidad de carne y congelan todo el trozo de la carne. Y todos los días descongelan todo el trozo, sacan un pedazo y vuelven y congelan el trozo. Al otro día vuelven y sacan el trozo, sacan un pedazo descongelado, lo vuelven a congelar. Ese proceso de hacerlo varias veces hace que al final el último trozo de carne que estemos consumiendo va a estar invadido de microorganismos que puedan generarnos un mal de estómago, un dolor de cabeza o cualquier otro síntoma de una ETA, dado precisamente a ese mal hábito de congelar y descongelar habitualmente. Recuerden, los microorganismos no desaparecen como tal, de hecho es un relevo de microorganismos, ellos nunca mueren por completo, porque después de una temperatura alta, si yo la dejo enfriar, es decir, por ejemplo, yo hago una sopa y la tengo a 80 grados y luego la dejo enfriar y la dejo entre 60 grados, en ese momento los microorganismos vuelven a aparecer porque están en una zona de peligro. Entonces, lo importante es siempre tener una adecuada conservación, mantener la cantidad de productos que se consume, no más ni digamos proveer como para el otro día o calentar la sopa. Ese tipo de hábitos hay que tratar de evitarlos. La actividad de agua es lo que llamamos otro factor que favorece la contaminación. ¿Qué es la actividad de agua? Es la humedad, o en inglés quiere decir water activity, que es lo mismo, cantidad de agua que tiene disponible un alimento. Pero esa actividad acuosa que tienen los alimentos es natural. Es decir, no es que yo diga, ay, es que le echamos agua a la leche. No, es que la leche químicamente tiene 80% de agua. O sea, naturalmente, no es que el señor de la leche le haya echado agua para hacerla rendir, no, la leche como tal químicamente tiene, por ejemplo, 80% de agua y el otro 20% está distribuido en grasa, en sólidos, en vitaminas, en calcio, en diferentes composiciones. Entonces, todos los alimentos tienen una cantidad de agua específica. Las carnes, como les mencionaba ayer, cuando uno deja una libra de carne, ya sea en la nevera, refrigerada o por fuera, después de un tiempo uno coge la bolsa y tiene una cantidad de agua que destiló. Esa agua es la actividad acuosa que tiene la carne. Lo mismo pasa con las frutas, las fresas, por ejemplo, que son las que más cantidad de agua tiene. La mora, también cuando uno compra mora y la pone uno en una vasijita, después de 15, 20 minutos llega uno y la mora ha soltado una cantidad de agua natural que tiene naturalmente la fruta. Entonces, por eso los alimentos que tienen esa cantidad de agua naturalmente son las que tienden a dañarse más fácilmente. Y las que no tienen tanta cantidad de agua son las que no se dañan tan rápidamente. Existen entonces, y ahorita de pronto lo vemos un poquito mejor, una serie de métodos de conservación de alimentos que ayudan a que los alimentos reduzcan esa cantidad de agua. Hace mucho tiempo, por ejemplo, en épocas muy antiquísimas, que no existían, por ejemplo, medios como la nevera y que las personas no tenían forma de conservar los alimentos a través de equipos de congelador, etcétera, pues se hacían unas estrategias que incluso hoy por hoy todavía se hacen, como son el salado, ¿sí? ¿Qué quiere decir el salado? ¿Quién de pronto sabe cuál es el efecto de la sal dentro de la aplicación a un producto para que se conserve?
¿Quién se anima de pronto? ¿No? Bueno, resulta que el salado lo que hace es de alguna manera deshidratar el alimento, hace que el agua evacúe fácilmente y por lo tanto, eh, al tener una cantidad de sal el producto se conserva mayor tiempo. Eso lo hacían mucho con las carnes. En épocas donde, digamos, no existían este tipo de formas de conservar los alimentos, en las fincas tradicionalmente, pues, digamos, mataban un cerdito y lo que hacían era coger la carne y salarla completamente, muy salada, para que durara más días, para que el agua, digamos, de alguna manera se deshidratara y saliera. Tenía un inconveniente y es que el producto quedaba pues altamente en contenido de sal para su consumo, pero al menos duraba al menos 8 o 15 días esa carne. Después de eso también hubo otros métodos de conservación que incluso hoy por hoy en España son muy famosos en productos cárnicos, como son el ahumado, que es adicionar humo, sea natural o artificial a carnes, les da un sabor diferente tipo madurado y además ayuda a conservar mucho más. Eso lo hacen mucho con el jamón de cerdo, todavía en España, ¿cierto? Hacen un proceso de ahumado muy amplio para que los productos se conserven muchísimo más tiempo. Y también, por ejemplo, le llaman aquí en Colombia el oreo, que es en épocas, o en, bueno, no sé, en Bogotá no conozco mucho, pero en el eje cafetero acostumbran a colgar carnes o chorizos encima de los hornos y de las estufas donde asan los mismos productos. Y ese oreo, no solo del aire, sino del viento, incluso polvo y el humo de los productos, de las, digamos, de los hornos donde están produciendo los alimentos, hacen que esos chorizos adquieran, digamos, como una especie de conservación natural del ambiente que favorece la conservación, que incluso les da un sabor que a algunas personas les gusta y que especialmente reduce la cantidad de agua. Hace muchísimos años también usaban, por ejemplo, la conservación por medio del enterrado. Acogían todas las carnes, las envolvían en bolsas muy oscuras y las guardaban en cajones o en muchas telas dentro de las tierras para que, digamos, de alguna manera la humedad no fuera tan directa. Pues ese sí ya está completamente obsoleto, no conozco ningún lugar que lo hagan, ni siquiera con técnicas mejoradas. Otro factor que favorece la contaminación es la exposición en el tiempo, ¿cierto? La existencia de, digamos, como de esas condiciones no aptas en un producto por mayor tiempo. Entonces, yo les decía ayer, si tenemos productos en la nevera en refrigeración, por ejemplo, carne, pues la refrigeración conserva el alimento mucho más que si yo dejara carne fuera de la nevera, ¿cierto? Yo puedo dejar un trozo, una libra de carne por fuera de nevera y una libra dentro de la refrigeración y la que dejé por fuera el otro día ya puede tener características diferentes sensoriales, organolépticas muy distintas a las que pueda tener quizás las que ya están en la nevera. Y lo mismo en la congelación. Entonces, dependiendo el tiempo, dependiendo las condiciones, los alimentos pueden tener fácilmente una descomposición mucho más rápida y un cambio digamos, como de características a partir de la cantidad de microorganismos que pueden estar multiplicándose en el alimento. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre el pH. El pH pues es una medida química que le llaman potencial de hidrógeno, pero realmente es una medida que se le toma a todos los productos, a todos, a todos, a todos, a todos. Por ejemplo, la leche, ya les mencionaba, el pH de la leche no es neutro, pero sí tiende a estar dentro del espacio de lo neutro tirando más a la acidez. Es de 6 grados aproximadamente. Hay leches que han marcado un poco menos de 6 y hay otras que pueden marcar un poco más de 6. Tenemos productos típicos como por ejemplo los de limpieza, los desengrasantes, todo lo que tiene que ver con desinfección, los desengrasantes, que quitan la mugre, todo ese tipo de productos tienen una cantidad de pH alta, es decir,
que les llamamos alcalinos o básicos. Esos alimentos, de alguna manera, tienden a tener más fácilmente la proliferación de microorganismos, es decir, ahí pueden crecer más fácil los microorganismos que en otros que no son tan básicos, digámoslo así, como tan alcalinos. Los productos con mayor acidez tienden a tener menos, digamos, proliferación de microorganismos, sin embargo, también crecen, es decir, en ambos crecen, solo que unos con mayor recurrencia que en otros. Por ejemplo, ¿qué es un producto ácido? El limón, el jugo de limón o los ácidos que utilizan para situaciones pues muy específicas, o por ejemplo los jugos gástricos, o más bien cuando uno tiene náuseas o vómito, que después de uno de generar el vómito le genera como una acidez y una molestia alrededor de los cachetes, digamos, de la boca, es porque la acidez de esos productos gástricos es muy alta. Entonces, por eso vemos que en la mayoría de productos ácidos, como son las naranjas, como son el jugo de limón, como son, no sé, productos de ese orden en el modo de que los consumimos, tienden a tener más hongos que bacterias como tal, ¿cierto? Entonces, los hongos crecen más fácil en la acidez, y en lo alcalino crece más fácil, digamos, como las bacterias como tal. Dentro del 6 y el 8, que es más o menos el neutro, es decir, ni es ácido ni es básico, es donde más crecen los microorganismos en general. Todos, los virus, los hongos, las levaduras, las bacterias, los parásitos. Entonces, ahorita vamos a ver diferentes tipos de enfermedades que habitualmente provienen de los alimentos mal trabajados y que no necesariamente son bacterias u hongos. Por ejemplo, el caso típico es el COVID, ¿cierto? El COVID apareció a través del consumo de un alimento que se hizo de una manera incorrecta y de alguna manera se activó un virus que se volvió no necesariamente un brote, sino que se convirtió en una pandemia, que eso fue lo que acá pues, vivimos en el 2020. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a conocer un poquito más de eso. Bueno, vamos a mirar qué son enfermedades transmitidas por alimentos. Ayer vimos un video cortico, sencillo, pero hoy les voy a poner un video un poco más largo, pero es muy dinámico. Lo único es que no está especificado en Colombia, sino en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que mayor comercio de alimentos tiene, digamos, como en comidas rápidas. Entonces, tienen mucha información al respecto. Me pareció un video súper atractivo, entonces lo voy a poner para que lo veamos entre todos. Pero quiero que quede claro a partir de hoy que una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos o es enfermedades de transmisión alimentaria, como lo queramos llamar. Siempre en los exámenes que van a encontrar aquí en la plataforma, probablemente estén las opciones de responder. Necesito que quede súper claro que las enfermedades son transmitidas por alimentos y que se producen porque el consumo de los alimentos tienen agentes patógenos, es decir, dañinos, que pueden provenir de cualquiera de estos microorganismos y que generan sustancias tóxicas que el cuerpo genera reacción y por lo tanto, digamos, manifiesta una enfermedad. Ojo, repito de nuevo, las ETAs no necesariamente se dan cuando yo veo un alimento en malas condiciones y me lo como, porque creo que nadie que vea un alimento con un hongo, con una levadura o con una bacteria se lo va a comer. La mayoría de las setas se producen por alimentos que aparentemente están en súper buenas condiciones. Entonces es súper importante que aprendamos que nunca podemos asegurar que un producto está completamente inocuo si solo si hacemos procesos de higiene completamente correctos. Ya vamos a ver el videito, esperemos un segundo, yo primero les hablo de cuáles son las principales causas reportadas dentro de los procesos de obtención de ETAs, ¿cierto? Entonces, la primera es la inadecuada manipulación de los alimentos.
Por eso, Sanidad y Secretaría de Salud hace énfasis especial en este tipo de capacitación para los operarios anualmente. Y de hecho ofrecen o piden también que además de este curso de certificación, cada 3 o 4 meses, la empresa como tal les programe una pequeña capacitación de 1 o 2 horas donde evalúe los conceptos para que no se les vaya a olvidar. Entonces, no les parezca extraño que después de obtener este certificado, tal vez en 3 o 4 meses, les digan vamos a tener una pequeña reunión, van a volver a hablarnos sobre ETAs y van a hacerles una pequeña evaluación. Eso hace parte de los requisitos que se están montando hoy por hoy en sanidad, con la intención de que el manipulador de alimentos tenga toda la capacitación y no solo la tenga, sino que la aplique, ¿cierto? Cuando hacen visitas, Secretaría de Salud está constantemente poniendo en las actas que se evidencian los certificados de manipulación, que se evidencian los exámenes o las evaluaciones realizadas, pero que no se evidencia en las actividades que están estableciendo en los puntos de negocio. Como quien dice, se nota que se capacitó, pero el empleado o el operador o el operario, como le quieran llamar, no está cumpliendo con los conocimientos en el punto. Entonces, para que ustedes cada vez aseguren digamos, su desempeño en la instalación y en la empresa, mi recomendación siempre es atender todos estos conceptos en el punto donde están operando. ¿Listo? Entonces, siempre ustedes van a tener responsabilidad directa porque son los que manipulan los alimentos directamente y ustedes deben tener ese control de lavado de manos continuo. Ayer les mostré el videíto, no se les olvide, ahí está colgado en la plataforma para que lo vean de nuevo. Cuando hay deficiencia en la higiene de utensilios, es decir, en las cucharas o algunas veces, en el caso de ustedes puede que no aplique, pero a veces preparan, digamos, un alimento, prueban y no lavan la cuchara, sino que vuelven otra vez a probar. No está permitido. Cuando las superficies o instalaciones no están en buenas condiciones. Es normal escuchar, es que estábamos en pleno movimiento, estábamos en pleno momento de almuerzo, entonces está muy sucio porque teníamos que movernos de allá para acá. Y la idea es que poco a poco establezcamos protocolos que nos aseguren que eso no va a pasar. Es decir, que mientras usted esté en un movimiento fuerte de su empresa, no sea la excusa para no tener limpio las zonas, los pisos o el espacio donde está operando. Cuando se encuentran deficiencias en el almacenamiento. Entonces, ¿qué son deficiencias en el almacenamiento? Que llegaron productos y se meten en el refrigerador o en las canastas de una forma arbitraria sin hacer, digamos, como la rotación correcta, de usar los productos antiguos primero y dejar los nuevos en una parte posterior para que no vaya a haber, digamos, pérdidas de alimentos o combinación de los mismos. Cuando no se rotula correctamente en los refrigeradores, cuando no se pone fecha de llegada, cuando después de abrir una bolsa de cualquier producto no se pone fecha de apertura o no se pone fecha de vencimiento. Esas son deficiencias en almacenamiento. Y sobre todo también que la conservación de las temperaturas puede no ser adecuada, entonces a veces lo dejan por fuera de la nevera mucho rato y luego lo meten a la nevera o al congelador, pero ya de alguna manera tuvo una exposición prolongada y peligrosa en una temperatura que no corresponde. Eso pasa mucho con los productos de mar, que son tan delicados, los camarones, los langostinos, el mismo pescado, los pueden dejar por fuera de la refrigeración a temperatura ambiente un buen rato y ya con eso no se puede garantizar que el producto que usted va a consumir esté en buenas condiciones. Cuando se recalientan mucho los alimentos, eso es súper peligroso por las temperaturas que les mencioné ahorita. Cuando el consumo de alimentos se hace, por ejemplo, crudo, tales como el huevo, ¿cierto? Es una fuente de contaminación muy alta. Cuando también, por ejemplo, no se hace una correcta, digamos, transformación de la leche. En este caso no aplica, pero por ejemplo hay sectores donde pueden adquirir la leche directamente del campesino y no se hace un proceso de pasteurización correcta, puede tener una carga microbiana muy alta que hace que los alimentos pues de entrada tengan dificultades muy altas de contaminación que pueden desembocar en productos que puedan transmitir fácilmente una enfermedad alimenticia. Tenemos, por ejemplo, una serie de enfermedades
que son las más comunes. Aquí sí quiero que ustedes de pronto, desde allí donde están en la sesión, presten un poquitico más de atención porque esta parte es súper interesante. Son los diferentes tipos de enfermedades más comunes que se ven en la transferencia de alimentos contaminados. ¿Cuáles son esos? La salmonelosis es una enfermedad que se da por un microorganismo que se llama salmonela. Habitualmente se encuentran en animales de avícolas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en carnes de pollo, en, en huevos, en las heces de los huevitos que quedan pegados en los huevitos, en el codorniz, en el pato. Son muy propensos a tener ese microorganismo ahí latente, y si no se hace una conservación adecuada o una cocción adecuada, muy probablemente genere enfermedades que se puedan mmm, especificar a partir de una salmonela. Por ejemplo, les voy a contar una historia. En una ciudad del eje cafetero, hace unos 4 años más o menos, unos conocidos hicieron una torta gigante para un matrimonio. Y esa torta, después del matrimonio, al amanecer de ese día o a la noche, después del consumo de la torta, alrededor de 20 personas quedaron intoxicadas, pero fue una cosa impresionante, de náuseas, vómito, dolor de cabeza, unas cosas pues impresionantes. Hicieron la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Revisar qué fue lo que comieron, analizaron los alimentos y se dieron cuenta que la torta se había hecho pues con una cantidad de huevos como se hacen las tortas habitualmente. Y cuando partían los huevos no estaban supremamente limpios, sino que la mayoría de los huevos que uno a veces compra o consume vienen pues untados de las heces o lo que llama una horrilita de gallina, y no los habían limpiado antes de vaciar en las mezclas, y muchos de esos huevos probablemente dejaron caer trozos, digamos, de las heces de los huevos, y ese producto específicamente, esas heces de los huevos, hizo que esa torta quedara contaminada. Y fue la razón por la cual los invitados a la fiesta, alrededor de 20, tuvieron la intoxicación directa por salmonelosis. Esa fue la enfermedad que se dio por el microorganismo de salmonela. Entonces es súper importante ver que una práctica tan común como fritar un huevo o abrir un huevo requiere un protocolo previo de preparación y de adecuado, digamos, uso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, que las intoxicaciones normalmente por Staphylococcus, pues es un microorganismo diferente que puede presentar muchas veces características muy similares a la de la salmonela en cuanto a diarrea y vómitos, pero esta, por ejemplo, presenta otra característica muy importante, que son calambres en las piernas y erupciones en la piel, urticaria, ya sea en los brazos, en un cachete, en la espalda. Entonces comenzamos a ver como brotes, y ahí es donde habitualmente se dirige al hospital y se tiene que hacer un procedimiento para evaluar qué se consumió, qué se comió, dónde se comió, y ver también qué tipo, digamos, de medicamentos les pueden aplicar. ¿Cuáles son los focos de contaminación? Es decir, ¿de dónde pudo haber llegado esa posible causa de intoxicación? Pues de tocarnos la nariz, porque la mucosidad de la nariz hace que se pueda generar esa contaminación. Cuando las personas tienen alguna carraspera en la garganta, pueden transferir microorganismos directos que alteran o que pueden contaminar con intoxicación. Cuando cae pelo, cuando hay heridas, por ejemplo, en los manipuladores y no están bien cubiertas, cuando las personas pueden tener granos, todo ese tipo de cosas pueden generar de manera indirecta o directa la posible intoxicación por Staphylococcus. Habitualmente se ven en platos preparados de pastelería, en torticas, en pastelitos, en muffins, porque es donde más contacto tiene el manipulador directo con la mezcla como tal, ¿sí? ¿Cuál es la prevención? Pues excelente higiene personal, ahí sí la única, o sea, que se lave súper bien las manos, que tenga súper bien puestas los utensilios del manipulador, todo lo que es la dotación, tapabocas, gorros. Recuerden que las empresas están en su libre disposición de incluir normas extras si su
fin es proteger, digamos, como la inocuidad del alimento. Entonces siempre deben tener gorro, tapabocas, uniformes completos limpios, pero la empresa puede decir no queremos que tengan, por ejemplo, que tengan los hombres barba, por ejemplo. Pueden ponerlo como uno de los requisitos de ellos, porque es un potencial, digamos, riesgo para la caída de un contaminante físico. O pueden incluso decir que no reciben, por ejemplo, operarios que tengan un abundante cabello. Podría ser simplemente, o que deban utilizar un tipo de gorros mucho más especializados, donde la malla tenga que cubrir completamente las cabelleras, etcétera. O les pueden exigir tener malla y gorra, o les pueden exigir tener doble malla y gorro, ¿sí? Entonces eso depende de la empresa, siempre y cuando su necesidad se vea cubierta por todos esos requisitos. El botulismo es una enfermedad que ha sido conocida porque causa bastante impacto en la salud de las personas hasta poder llegar incluso a la muerte. Uno de los síntomas más miedosos es la parálisis, una parálisis facial o parte de las articulaciones, es decir, una persona que pudo haberse comido un alimento contaminado por el Clostridium botulinum, que es el microorganismo, puede llegar a tener, además de diarrea, náusea, vómito, una parálisis facial o corporal como uno de los síntomas o efectos digamos, como de la intoxicación. Habitualmente se encuentra en el intestino de los animales y por eso de alguna manera uno de los productos autóctonos de nuestra Colombia que puede tener mayor incidencia en este tipo de enfermedades es lo que llamamos chunchurria o chunchulo en Cali. Bueno, se llama de diferentes formas en el país, pero sabemos que son tripas de animales, ¿cierto? Del cerdo, que se sofríen o se fritan incluso a veces sin hacerse un lavado adecuado. O por ejemplo la morcilla, que se le hace también un lavado especial. Son protocolos, son características, es cultura, lo que sea, pero son fuente determinante de cualquier posibilidad de enfermedad a partir del consumo, digamos, de este tipo de alimentos. De pronto también cuando tenemos agua contaminada, por ejemplo en las costas, que tenemos dificultades de aguas potables por las lejanías, por las cantidades de sol, por todo ese tipo de cosas. Cuando se hacen conservas caseras, bueno, porque una característica también importante es que crece el microorganismo y se reproduce más fácil cuando no tiene contacto directo con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen conservas como mermeladas caseras, compotas caseras, o cuando se hace, se me olvida el nombre del producto, cuando uno hace, digamos, como picadillito de verduras, y lo hace como en conserva, se me olvida en este momento el nombre, pero es muy común hacerlo para entradas en fiestas, en reuniones y empacarlos en frascos, antipasto se llama. Cuando se hacen ese tipo de conservas y no se hace una buena esterilización o pasteurización después de empacarlos, pues puede tender a que se generen microorganismos que al consumo de esos productos se desarrolle botulismo como enfermedad transmitida por alimentos. ¿Cuál es entonces la recomendación? Después de hacer cualquiera de esos productos térmicos, hacerle un adecuado tratamiento de esterilización. ¿Cuál es? Si lo van a hacer en casa alguna vez, coger los frasquitos de las salsas, taparlos y ponerlos en agua, bien cubiertos hasta cierto nivel y ponerlos a hervir hasta que, después de que suba la temperatura de hervir, mínimo 20 minuticos ahí, hirviendo, 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 para que ese choque térmico aniquile el posible microorganismo que pudo haberse activado dentro de esa conserva. Otra enfermedad es la listeriosis, que se produce por un microorganismo que se llama Listeria monocytogenes. Esa habitualmente proviene de suciedad en general, se da mucho en quesos crudos, por ejemplo, ¿por qué? Yo les mencionaba ayer, cuando a veces los campesinos ordeñan, pues tienen un contacto directo con la leche que a largo plazo puede llegar a ser, digamos, como una acidez un poco alta para la dermis y puede generarle hongos en los dedos o en las uñas, y también a veces hacen pues los quesos muy frescos de una manera muy artesanal y pueden tener productos lácteos
altamente contaminados por el producto de la listeriosis. Habitualmente también da, el efecto más común es diarrea y náuseas, también da dolor de cabezas, pero erupciones en la piel, ya sea por urticaria o, por ejemplo, en mujeres embarazadas se piden no consumir alimentos frescos de esa manera, ni quesos frescos, ni verduras bien cocinadas, ni carnes tipo tres cuartos, nada de esas cosas, porque todo ese tipo de enfermedades transmitidas por alimentos semicrudos puede generar incluso malformaciones en el feto. Entonces es súper importante conocer todos esos riesgos que pueden tenerse por una, digamos, inadecuada alimentación o una inadecuada manipulación de alimentos. ¿Qué se recomienda entonces en ese tipo de cosas? Sobre todo en los embutidos tampoco se deben consumir porque los embutidos habitualmente vienen semicocinados, ¿cierto? Las salchichas, por ejemplo, vienen semicocinadas y uno las termina de cocinar, ya sea en agua o en la parrilla o en picadillitos pues de guisos, como lo maneje cada uno. Entonces se recomienda no consumir los embutidos cuando vienen semicocidos, sino que se termine una cocción completa. Obviamente tener un buen almacenamiento de los alimentos y manipulación, y por último pues que la temperatura de consumo sea la adecuada. La E. coli o Escherichia coli también puede causar hasta la muerte y habitualmente se encuentra en vegetales. Ahorita vamos a ver en el video, por ejemplo, cómo muestran que cuando tenemos la huerta, el agua, digamos, de alguna manera que se puede utilizar en los riegos, puede venir contaminada de animales o de rastro de animales de una manera, digamos, que no se puede controlar, ¿cierto? En las granjas, en las fincas. Entonces, por eso, cuando consumimos vegetales, la idea es hacerle una desinfección adecuada, súper apropiada, eh, dejarlo, digamos, en un proceso de desinfección el tiempo que se recomienda, ya sea el producto como tal desinfectante o el ingeniero como tal. Se recomienda incluso para la E. coli la carne esté también súper bien cocinada y la leche. Son esos tres productos, vegetales, leche y carnes, que deben estar completamente cocidos para su consumo. Y obviamente que tenga una buena limpieza, porque otra fuente, digamos, de contaminación para la E. coli es que las personas van al baño y no se lavan súper bien las manos, entonces pueden ir a hacer necesidades, ya sea micción o defecar, y si no hacen su proceso de limpieza correcto en lavado de manos, pueden llevar microorganismos a los alimentos que están trabajando. Entonces es súper importante hacer esa claridad, que hay alimentos que son, o los manipuladores que no se lavan muy bien las manos después de salir del baño, pueden directamente contagiar un alimento con Escherichia coli. Se le llama E. coli por el nombre tan extraño, Escherichia coli, Escherichia coli o E. coli. Cualquiera de las tres formas está bien llamado. Vamos a ver entonces el video. Regálenme un segundo por aquí, yo les comparto. Este videito es un tris. Pues lo único, de alguna manera, malo del videito es que no es realizado a partir, digamos, como las necesidades de Colombia o de las características de Colombia, sino que lo encontré a partir de las necesidades que se maneja en Estados Unidos, de todo el control, pero pues qué más ejemplo que Estados Unidos, que tiene una gastronomía supremamente amplia y que obviamente tiene un riesgo de transmisión de alimentos o de enfermedades alimenticias muy alta, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a compartir ese video. Ustedes me confirman, por favor, si me escuchan cuando ya lo ponga. Regálenme un segundo. Puede que no salga propagandita porque no es YouTube pago, pero yo les pido tengan un poco de paciencia. En el momento en que salga, digamos, propaganda en medio del video, yo lo elimino tan pronto sea posible. ¿Listo? Manito arriba ahí en el chat si están aún escuchándome, como para saber ahí que estamos conectados. A ver, a ver. Si estamos por ahí. Bueno, después de escuchar este videito, listo, gracias. Después de ver este videito vamos a hablar un poco
acerca del video y vamos a hablar también un poquito acerca de todo lo que ustedes consideren sea su responsabilidad directa y después vamos a ver unos casos específicos de Colombia. ¿Listo? De epidemiología, ¿en qué le puedo servir? Tuvo una fiesta el fin de semana pasado y 40 personas que asistieron están enfermos. Si bien todos hemos escuchado en las noticias acerca del retiro del mercado de gran cantidad de productos contaminados o el brote de una enfermedad transmitida por alimentos, generalmente no creemos que nos puede ocurrir a nosotros. Sin embargo, todos los años aproximadamente 48 millones de personas sufren una enfermedad transmitida por alimentos en los Estados Unidos. Esto representa aproximadamente el 16% de la población total del país que se intoxica cada año debido a algo que comieron. La enfermedad transmitida por alimentos deriva del consumo de alimentos o bebidas contaminadas. Existen diversos patógenos o microbios que causan esta afección. Por lo tanto, existen muchos tipos diferentes de enfermedades transmitidas por alimentos. La mayoría de estas enfermedades transmitidas por alimentos son infecciones ocasionadas por diversas bacterias, virus y parásitos. En otros casos, se trata de intoxicaciones ocasionadas por sustancias químicas o toxinas perjudiciales contenidas en los alimentos contaminados. Las personas siempre han contraído este tipo de enfermedades derivadas de los alimentos. Sin embargo, debido al avance en los conocimientos sobre la transmisión de patógenos y la capacidad de determinar el origen de una enfermedad, ahora es posible reconocer con mayor rapidez los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Los alimentos se pueden contaminar de innumerables maneras durante el trayecto de la granja a su mesa. Sin embargo, la mayor parte de la contaminación se centra en tres áreas generales durante este trayecto. Durante el crecimiento o antes de la cosecha. Durante la producción o después de la cosecha. O durante el procesamiento y la manipulación final antes de comer o vender el alimento. En algunos casos, los alimentos que se cultivan en una granja son regados con agua de lagos que pueden contener desechos animales. Estos alimentos se contaminan durante su proceso de crecimiento. En el caso de los alimentos de origen animal, la contaminación con bacterias portadoras de enfermedades se puede producir al momento de matar al animal o poco tiempo después. Es allí cuando las bacterias del tracto intestinal del animal, como la salmonela, pueden adherirse a la superficie del producto. Esta clase de bacterias, como la salmonela, frecuentemente colonizan el tracto intestinal de un animal y, a su vez, se adhieren a su piel o plumas. Cuando se mata al animal, estas bacterias pueden contaminar la superficie del ave o la carne cruda. Los alimentos tales como los fiambres y las salchichas también pueden contaminarse con microorganismos como la listeria, que puede sobrevivir en el ambiente de las fábricas. La tercera causa común de contaminación de los alimentos es el resultado de la incorrecta manipulación de los alimentos antes de servirlos o al adquirirlos. Por ejemplo, la propietaria de una empresa de servicio de banquetes saca un pollo congelado del refrigerador para prepararlo para cocinar. Lo coloca sobre la mesada para quitarle la piel antes de cocinarlo. Está ocupada y olvida limpiar la mesa. Después de cocinar el pollo, lo vuelve a colocar sobre la mesada sucia para enfriarlo y cortarlo. Lo deja allí durante 4 horas antes de volverlo a colocar en el refrigerador, permitiendo que las bacterias que causan la enfermedad se multipliquen. Al día siguiente, sirve el pollo en sus emparedados de ensalada de pollo frío. Bon appetit. Es absolutamente posible prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. Durante el siglo pasado en los Estados Unidos, nuestros antecesores en salud pública y la industria alimenticia han reducido o eliminado exitosamente el impacto de diversos patógenos transmitidos por alimentos, como la fiebre tifoidea. El impacto de estas enfermedades transmitidas por alimentos se redujo mediante un esfuerzo combinado de mejor higiene, supervisión de salud pública e investigación del brote de enfermedades, además de mejoras en el procesamiento de alimentos, tales como pasteurización, refrigeración y congelado, procedimientos de enlatado comercial,
y la implementación del análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP por sus siglas en inglés. En algunos casos, el desarrollo de las vacunas también ha contribuido a la reducción de la incidencia de enfermedades. Aunque hemos tenido adelantos, aún surgen problemas con enfermedades transmitidas por alimentos. Continuamos identificando diferencias en los patógenos que causan enfermedades y las personas que contraen dichas enfermedades. Estas diferencias reflejan cambios en la manera en que nuestra sociedad moderna produce y manipula los alimentos, los cambios en patrones alimentarios, la fuente internacional de la cantidad de alimentos que consumimos, además de los cambios en la susceptibilidad a las enfermedades de determinados segmentos de la población. Entre aquellas personas más propensas a enfermar, podemos citar a los niños pequeños y los adultos mayores, o aquellos con enfermedades que reducen su resistencia a las infecciones, tales como VIH o cáncer. En la actualidad, las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos son Salmonella y Clostridium perfringens, con más del 50% ocasionadas solo por el norovirus. Las principales causas de muerte por enfermedades transmitidas por alimentos son Salmonella, Toxoplasma gondii y Listeria monocytogenes. En cuanto a las tendencias de las enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos, en los últimos años se ha observado un aumento en la incidencia de Salmonella, Campylobacter y Vibrio y una menor incidencia de Yersinia, Listeria, Escherichia coli productora de toxina Shiga O157 y Shigella. Además del impacto para la salud, un brote o una enfermedad transmitida por alimentos puede afectar gravemente las finanzas tanto en el ámbito individual como el de la industria. El impacto financiero a una persona puede incluir interrupción salarial o la pérdida de empleo, los costos de atención médica y una discapacidad física permanente. Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos pueden tener impactos financieros devastadores sobre la industria, incluyendo el costo de retirar del mercado los alimentos contaminados, menor demanda de consumidores del producto o la marca implicada, el costo de implementar mejoras en el proceso de seguridad de los alimentos, la posibilidad de enfrentar demandas judiciales, la imposición de multas por parte de los organismos reguladores del gobierno y los esfuerzos de marketing para mejorar las percepciones del producto de consumo o la marca después de un brote. Ante un posible brote de enfermedad transmitida por alimentos, los investigadores de salud pública asumen una posición difícil. Cuando se detecta un brote de enfermedad transmitida por alimentos, se debe informar de inmediato al público para reducir la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, los trabajadores de la salud pública deben saber que este objetivo crítico trae consecuencias y que se debe obtener evidencia empírica precisa y realizar un seguimiento previo a realizar cualquier anuncio público, ya que inevitablemente afectará de manera negativa la vida de algunos ciudadanos. Aún no entiendo bien cómo es que cientos de personas pueden enfermar con una sola fuente de alimentos. ¿Ha cambiado tanto nuestro sistema de producción de alimentos? En la actualidad, el sistema de producción de alimentos se encuentra en la escala global y es muy complejo. Pero volvamos hacia el pasado para comprender mejor de qué manera ha evolucionado el sistema de producción de alimentos para seres humanos y de qué manera se pueden producir grandes brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en varios estados. La primera evidencia de producción de alimentos para seres humanos se remonta a la era neolítica alrededor del 9500 AC. Antes de esa época, se cree que los seres humanos no utilizaban la agricultura, sino que eran cazadores que compartían cantidades limitadas de alimentos entre grupos pequeños y geográficamente dispersos. Con la introducción de la agricultura, había alimentos disponibles en cantidades suficientes para mantener a los asentamientos de personas. Sin embargo, con el crecimiento de estos asentamientos, también creció la posible amenaza de transmisión de enfermedades por la interacción entre los seres humanos, el aumento de desechos humanos y una necesidad cada vez mayor de tener ganado. Sin duda, muchas de estas enfermedades eran ocasionadas por patógenos transmitidos por los alimentos. Durante los siglos posteriores, las mejoras agrícolas permitieron aumentar la escala del sistema de alimentos, y la revolución industrial incorporó un nuevo paradigma en la producción de alimentos. Uno de los elementos clave de este nuevo modelo fue el transporte. Las inversiones en canales y ferrocarriles permitieron el transporte de alimentos del campo a un establecimiento de procesamiento central con mayor rapidez y de manera más eficiente.
Como resultado, los alimentos cultivados en la región de las Grandes Llanuras de los Estados Unidos se podían transportar a Chicago o Nueva York para su procesamiento y, luego, salir a los mercados minoristas populares antes de que se echaran a perder. Si bien el nuevo modelo de producción redujo los costos financieros para los productores y consumidores por igual, aumentó el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos. Si los alimentos se contaminaban en el establecimiento de procesamiento central, por ejemplo debido a prácticas de higiene deficientes, ese alimento estaría llegando a muchas más personas. Los adelantos mecánicos, tecnológicos y biológicos obtenidos en los últimos 100 años han permitido que el sistema de producción de alimentos regional y luego nacional se extendiera rápidamente hacia un mercado de alimentos global interconectado. En la actualidad, los consumidores tienen acceso en las tiendas de almacén locales a productos frescos relativamente económicos de todo el mundo con disponibilidad durante todo el año. Además, la cantidad de artículos que ofrecen a los consumidores en las tiendas de almacén en los Estados Unidos se ha transformado. En 1960, las tiendas de alimentos vendían en promedio 5.900 alimentos separados. En 1979, esta cifra aumentó a 7.800. Estos números son extremadamente bajos si los comparamos con los estándares actuales, donde una tienda de almacén vende en promedio 42.686 productos separados. Incluso un pequeño error en la seguridad de los alimentos entre una gran cantidad de productos diferentes vendidos en la actualidad podrían causar enfermedades en muchas personas. Gracias a los reglamentos y el trabajo de salud pública diligente, en la era moderna los consumidores cuentan con alimentos seguros y disponibles en general. Sin embargo, no es posible supervisar la totalidad de los sistemas de producción de alimentos a nivel global para garantizar la seguridad de todos los alimentos producidos. La mayoría de los productores de alimentos garantizan que sus productos reúnan los mayores niveles de cumplimiento. Sin embargo, cuando ocurren eventos de contaminación de alimentos, es probable que tengan un efecto a nivel regional, nacional y posiblemente global debido a nuestro modelo moderno de producción de alimentos. Por lo tanto, hay una gran cantidad de personas con posibilidad de contraer enfermedades. Si bien la contaminación de alimentos flagrante puede ser identificada rápidamente por los sistemas de supervisión de salud pública, es difícil detectar la contaminación de alimentos de bajo nivel, ya que las personas que se enferman en una gran área de distribución de alimentos es menor. Para reaccionar al sistema de producción de alimentos en constante cambio, los sistemas de supervisión de salud pública están empleando el uso de nuevas técnicas tecnológicas y de laboratorio para permitir a los investigadores de salud pública tener mayor probabilidad de detectar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos con casos en áreas geográficas más amplias. Como resultado, los investigadores de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que trabajan en el ámbito de salud pública a nivel local y estatal podrían encontrarse trabajando con socios nacionales en CDC y FDA para colaborar en la resolución de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. En nuestro próximo video, le presentaremos los organismos federales de los Estados Unidos que regulan la industria alimenticia e investigan los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. En particular, analizaremos de qué manera ayudan a los funcionarios de salud pública a nivel local y estatal durante dichos brotes. Bueno, en ese orden de ideas, yo quisiera escucharlos y que me cuenten, por ejemplo, aquí en Colombia, cuál es esa entidad que regula los procesos alimenticios en Colombia. ¿Cuál es? ¿O cuáles son esas entidades? ¿Qué creen ustedes? Que nos vigilan y nos hacen asegurar los procesos correctos, de una forma correcta. El INVIMA. El INVIMA es una, muy bien, es la Institución de Vigilancia de Medicamentos y La Alimentos. Secretaría de Salud es la otra. Ajá. Y se me pasa la otra. Bueno, también tenemos la Procuraduría, puede hacer visita a cualquier punto de transformación de alimentos
sea empresa, sea almacén, sea local, sea burbuja, sea el establecimiento que sea, dependiendo, digamos, como los procesamientos que están haciendo, puede llegar a hacer la visita y revisión, y nosotros como operarios, como administradores, estamos en la obligación de permitirles el ingreso en el momento en que lleguen. ¿Listo? Sin embargo, la FDA que mencionaban en el video no solo funciona en Estados Unidos. La FDA es una institución que está ubicada pues en Estados Unidos, pero que es la que de alguna manera da el aval para que ciertos productos también sean utilizados a nivel internacional. Eso sucedió, por ejemplo, con las vacunas en pandemia, ¿cierto? Ellos, creo que era con la Johnson, o Janssen que se llamaba, por un tiempo determinado hasta que no verificaran su, digamos, como sus protocolos y todas las cosas que ellos estaban pidiendo, no permitieron que la distribuyeran por el mundo. El video a mí me parecía muy aterrizado porque además en Colombia también se ha vuelto un país tanto exportador como importador. ¿Cuál es el producto de Colombia que más exporta Colombia? ¿Cuál será? Café, El café. el café, ¿cuál es el otro? La vacuna están exportando ahorita. Es correcto. Miren, por ejemplo, Mm, tenemos varios, flores, tenemos, pero en alimentos tenemos la carne, tenemos el café y también se está exportando frutas, algunas frutas, especialmente para Europa, que digamos no tiene como esa diversidad de frutas como tal. Pero también es súper importante que aunque Colombia produce todo por sus pisos térmicos, saber que Colombia importa productos. Por ejemplo, pues Colombia tiene cantidad de papa, ¿cierto? Entonces Colombia manda papa, por ejemplo, para Perú, pero Colombia compra el almidón de papa, que es un producto que sacan de la papa y la trae de Europa para acá. Entonces, el almidón de papa lo utilizan para diferentes procesos industriales y curiosamente, a pesar de nosotros ser unos grandes productores de papa, pues importamos esa materia prima. Eso es un juego, digamos, como de llevo y traigo insumos y alimentos que deben tener garantizado un proceso de transformación. Por eso el video de alguna manera se nos aplica también a todos nuestros procesamientos de alimentos en Colombia, más allá que el de Estados Unidos. Pero sí quise sacarles una información de otra fuente. Por ejemplo, ahí nos relacionaban algunas enfermedades más comunes en Estados Unidos, pero sí quiero contarles que en Colombia, por ejemplo, las más comunes son la salmonela y la Escherichia coli. Son las dos enfermedades más comunes que se reportan en enfermedades transmitidas por alimentos en los usuarios que, digamos, tienen que recurrir a urgencias o a un tratamiento médico por alguno de los síntomas que hayan sido en mayor exceso. Es, es muy normal que uno cuando presenta síntomas diferentes a los tradicionales como el dolor de barriga o la diarrea o náuseas, pues uno relacione como el síntoma con otra cosa. Entonces yo he escuchado muchas personas que comienzan a tener, por ejemplo, brillos y chispas en los ojitos después de comer algo, entonces le achacan de alguna manera esa sintomatología a la posibilidad de tener colesterol, a la posibilidad de que está de pronto muy grasoso el alimento, sin tener presente que puede ser un síntoma de una intoxicación leve que pueda estar teniendo por alguno de los alimentos. También es importante mencionar que hay otros síntomas como por ejemplo, bueno, yo lo mencioné ahí en la presentación, los calambres, el entumecimiento, la parálisis, que uno pues puede llegar a pensar que es una situación mucho más terrible si llega a sentir alguna de esas características, pero también es importante tenerlo presente que puede ser a raíz de una intoxicación alimentaria. Entonces, si llegan a tener cualquiera de esos síntomas, ustedes o cualquier persona que conozcan, o incluso si pueden hacer, digamos, como esta información de voz a voz con las personas, tener muy presente que un alimento en unas condiciones no aptas de consumo por manipulación pueda presentar ese tipo digamos,
características o sintomatología. También me pareció súper importante comentarles que en Colombia el 26% de las enfermedades que se reportan en el 2020, un poquito viejito el artículo, pero fue el más reciente que encontré, fue de productos derivados de pollo, quesos y mariscos. Entonces, esos 4 productos derivados de pollo, pues productos de pollo, quesos, mariscos y principalmente el queso costeño, son alimentos, los alimentos más comunes que puedan generar ETAs o que han generado ETAs en estudios en Colombia. También súper importante me pareció pues como relacionarles que el 18,3% de las enfermedades que puedan estar en un alimento no son directamente por higiene, son por mala conservación de alimentos. Es decir, que lo congelaron y lo descongelaron abruptamente, no se demoraron en refrigerarlo, hicieron una descongelación brusca o inadecuada, lo tuvieron refrigerado cuando requería ser congelado, lo tuvieron, por ejemplo, mucho tiempo en temperatura ambiente cuando requiere estar refrigerado. El 18,3 fueron por inadecuada conservación, el 15,7 por inadecuado almacenamiento, es decir, que estaba a la temperatura correcta, pero por ejemplo mal tapado, o no estaba cubierto con otro recipiente, o estaba expuesto en la zona, por ejemplo en la nevera. Yo puedo tener unos camarones en refrigeración porque voy a consumir en la hora del almuerzo, pero los meto en un recipiente sin tener tapa o sin estar tapados, con papel film, por ejemplo, o vinipel, es una mala almacenamiento. Entonces, ese es el 15% de los reportados en el 2020. Y el 14,6 fueron por no mantener la cadena de frío, lo que les explicaba ayer, que a veces cuando uno compra el mercado, se puede demorar en el transcurso de la compra del mercado hasta, por ejemplo, llegar a casa y volverlo a meter a la nevera, o compra y deja todo en el carro, o lo descarga en la cocina y se demora para guardar, o cuando vienen en carros de distribución del CEDI, del centro de distribución, y en los supermercados se demoran para ponerlo en la refrigeración, es una ruptura de la cadena de frío, y reportan que pudo ser en 2020 fue el 14,6%, digamos como la razón por la cual se presentaron esas ETAs. El 7,9 fuente no confiable, es decir, alimentos comprados en lugares que yo no tengo certeza de si hacen las cosas bien. Pues para no estigmatizar un poquito, pero por ejemplo en espacios públicos donde yo no sé cómo hicieron los alimentos en su casa, cómo llegaron allí, cómo los almacenaron, puede ser una fuente no confiable. Puede ser cuando, por ejemplo, compramos quesos campesinos o caseros en lugares donde no sabemos cómo hicieron sus productos, ¿cierto? Que no cuentan obviamente con una regulación como un restaurante, por ejemplo, que sabemos que como está definido como un local establecimiento, en cualquier momento tienen visitas de cualquier entidad o tienen una regulación pues propia con un ingeniero. El 7,6 fue reportado por contaminación cruzada, por ejemplo, el de las tablas, ¿cierto? Utilizar una tabla de picar, productos crudos y luego poner alimentos cocidos. Parece que es un ejercicio muy normal en la mayoría de las personas. Y el 6%, que realmente es bajito, pero pues también es importante, se refiere a una mala higiene de los manipuladores, un lavado inadecuado de las manos, de pronto manos sucias, o tenían presencia de coliformes, que son la presencia de bacterias por ir al baño y no lavarse correctamente. También es súper importante mencionarles, y me pareció súper chévere que conocieran, que la mayoría de lugares en los que se presentan los brotes o las intoxicaciones son en el hogar. Por ejemplo, en el 2020, en el 2017, en el 2017 reportaron 462 casos de personas que se intoxicaron en su propia casa, es decir, que llegaron al hospital
reportando sintomatología y pudo haber sido un alimento que consumieron en sus casas, pues porque a veces en la casa uno es tan relajado que no se coge el cabello, que no se lava bien las manos, o sea, que no aplica todos estos conocimientos en la casa, pero afuera sí. Entonces, la mayoría de los puntos en los que se puede encontrar incluso intoxicaciones por alimentos es la propia casa. Que, por ejemplo, en restaurantes comerciales, en el 2017 de los reportados fueron 107 casos específicamente de puntos o establecimientos comerciales. 87 casos fueron en establecimientos educativos, colegios y escuelas, por ejemplo, el programa de PAE, que es donde dan los desayunos de los niños, presentaron 87 casos en el 2017. En las cárceles, no sé si ustedes saben que en las cárceles también se maneja ingeniero de alimentos y nutricionista para controlar precisamente que la manipulación de los alimentos sea adecuada y que los presos tengan garantizado un alimento inocuo, es decir, que sea lo más saludablemente posible para evitar, digamos, problemas de intoxicaciones y alimentarias, pues como tal. En el 2017 se presentaron 14 casos, en las escuelas militares en Colombia 15 casos, en los clubes sociales, ejemplos, bueno, en todos los lugares campestres donde tienen a veces idas o participaciones en fines de semana, la mayoría de personas que tienen, digamos, como convenios y están afiliados a estos clubes sociales, presentaron 15 casos en el 2017. Y en el seminario donde está el estudio de sacerdotes, para ser sacerdotes, en Colombia se reportaron 2 casos. Entonces, fue bastante, son alrededor, digamos como todo el resumen, fueron 860 casos, en los cuales la mayoría de los que mencioné, pues son en lugares donde hay cantidades de personas aglomeradas y pues que evidentemente los procesos de alimentos tienen que ser muy precisos. Ese a modo de información de este tipo de procesos como tal que se dan. Ahora entonces, ¿qué quiero? Mira, les voy a contar que por aquí tengo 3 casos de Colombia que se dieron acerca de intoxicaciones alimentarias. Entonces, a cada uno de ustedes le voy a compartir un linkcito para que cada uno en 15 minuticos, bueno, en 5 minuticos leamos de qué trata la noticia que le correspondió y lo socialicemos aquí rápidamente sobre qué fue el caso y nos cuenten acerca de qué pasó, por qué creen que pasó, qué dice en el artículo que fue el detonante y cuál fue la forma en que se conoció de alguna manera el, el caso de intoxicación como tal. ¿Listo? Entonces, aquí ya les voy a decir a quién le voy a poner cada uno. Son corticos, son links que pueden abrir directamente ahí en el celular o en el computador si están en computador. Y es como para que hagamos un poquito el ejercicio del cierre de esta primera sesión de una manera un poco más interactiva. ¿Listo? Pues regálenme un segundito, aquí yo les abro los links y se los comparto. Listo. Estamos en la sesión 3. Vamos a hacer un caso de análisis. Entonces, el señor Edison, ustedes pueden ver mi chat, ¿verdad? Entonces ahí le mando a Edison en este momento el link para que pueda abrir el que le corresponda, lo revise y cuando ya lo pueda, digamos, como socializar, entonces nos cuente en un momentico. Ahí le envío a Laura también el link que le correspondería a ella y en este momento le voy a compartir el link a María Lineia. ¿Listo?
Por favor, revisen si pueden abrirlo y me cuentan si sí o si no. Aquí estoy pendientica. Voy a pausar. Voy a darles 5 minuticos para que lo puedan abrir y leer. Y en 5 minuticos socializamos de qué trataban esos casos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algo más pereza.